Bien, buenas tardes, esperando que se encuentren bien y disculpándome por el retraso de este video. Voy a empezar lo que es la ayudantía número 4 y para este caso voy a resolver ejercicios de la guía que subió el profe sobre motor DC. Entonces, antes de comenzar a resolver algunos ejercicios, un pequeño repaso de de las expresiones y los circuitos equivalentes con el que vamos a trabajar y por algunos conceptos. Entonces, primero que todo, como bien dice el nombre, el motor DC está alimentado por tensión está alimentado por tensión DC. Y aquí podríamos dividir de manera general dos circuitos, que sería el circuito de campo, que se refiere al circuito que genera el equivalente del circuito que genera el campo magnético, o sea, las bobinas, por así decirlo. Y tengo el circuito de armadura, que sería el equivalente de la tensión que se genera en justamente el rotor, ¿sí? Que esa sería la armadura. En la armadura se generaría cierta tensión y claro, esta es la que empezaría a generar el torque y el movimiento. Entonces tengo estos dos circuitos, así que el circuito de campo, que es justamente la bobina, y el circuito de armadura, que sería la tensión que se induce en este caso en el rotor. De aquí tengo estas expresiones que son las típicas que hay que utilizar, que sería que la tensión de armadura, que es esta parte de acá, es igual a Kφ por Wm, donde Wm es la velocidad de giro que va a tener el rotor. Y que el torque electromagnético es igual al Kφ por la corriente de armadura, que sería en este caso, ya que no está dibujada, la corriente que circula por acá. Solo para aclarar, esta notación, que quizás lo vieron, no recuerdo, en la parte del semestre pasado, quiere decir de que simplemente el potencial o la polaridad positiva se considera acá y acá negativa, ¿sí? Que se puede escribir de esta manera como una flecha. Entonces tengo esta expresión donde el torque electromagnético, que es el torque que justamente genera la máquina sin considerar ningún tipo de pérdida, es igual a Kφ por la corriente que circula por la armadura. Ahora, Kφ normalmente se trabaja como una constante, pero en realidad solamente sería constante la K, que depende de parámetros del diseño, o sea, parámetros de la construcción del motor, o sea, dimensiones del motor en general. Y Φ es el flujo magnético que se genera, ¿cierto? Debido al campo, por ende, este Φ depende justamente del campo de acá, en sí de la corriente de campo. Pero normalmente tratamos de tener la corriente de campo como constante, y si es así, Kφ va a ser una constante entera. Entonces, más o menos, el diagrama, ¿cierto? Tengo la tensión BL, que normalmente es la tensión que va justamente al rotor de la máquina, y BF simplemente es la tensión que se utiliza para alimentar la bobina. Y esto genera un cierto giro. Entonces, para terminar el resumen, el repaso, quiero ver lo que es el diagrama de potencia, que tampoco recuerdo si se vio en el semestre pasado para el caso de los transformadores, pero quiere decir, lo que muestra en sí esto es cómo va transformándose y perdiendo la potencia en el transcurso del viaje, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, tengo la potencia de entrada, que es la tensión de línea, o sea, la tensión de entrada por la corriente de línea, por la corriente de línea, justamente de entrada. En este caso, recuerden que cuando hablo de esta potencia, de este diagrama de potencia, es potencia real. Entonces, en este caso, como es un motor DC, simplemente es V por I. Esta de acá sería la tensión que entra al motor, ¿sí? Y dado que hay una tensión inicial, mientras va avanzando en los circuitos, lo que pasa es que va disipando energía por distintos motivos. Energía, por ejemplo, justamente la resistencia genera una disipación de energía. Por ende, entra energía de tipo eléctrica
Y la primera disipación que hay es la disipación con respecto a las pérdidas I cuadrado R, ¿sí? O sea, las pérdidas que se generan en la resistencia. Luego, en el caso del que es motor, este diagrama cambia para el generador, o sea, se invierte, por así decirlo, en realidad. Luego de esto, la energía se convierte. Se genera una potencia convertida, que sería justamente lo que ocurre acá. Acá se convierte la potencia, la energía, a energía mecánica. Por lo tanto, esa potencia que se convierte, que recuerden que es igual a... Aquí está escrito pequeño, pero la potencia convertida, potencia electromagnética también, va a ser igual a E por la tensión de armadura por la corriente de armadura, y también es igual a el torque inducido o torque electromagnético por la velocidad de giro. Entonces, desde aquí para allá ya tenemos lo que sería energía mecánica. Entonces, la pérdida en el núcleo, que generalmente se pueden colocar en cualquier parte, estas son pérdidas por histéresis. No son pérdidas por histéresis, no puede haber pérdida en histéresis ya que hay motores DC. Pero son pérdidas generales que se pueden generar, que pasan en el núcleo. O sea, en realidad podrían ser, por ejemplo, corrientes parásitas, por ejemplo. Y después tengo lo que son pérdidas mecánicas, que podría ser, por ejemplo, roce y ventilación. Si está girando el rotor, eso quiere decir que tiene que estar girando en algún tipo de espacio, ya que no se puede generar un vacío real. Por lo tanto, ese aire que puede estar dentro de la máquina va a generar ciertas pérdidas. Y eso va a ir, obviamente, se va a incluir en el diagrama. Entonces la potencia va viajando y va perdiendo. Estas pérdidas diversas pueden ser muchas cosas en realidad, depende del lugar donde se está ocupando el motor. Y por último tengo lo que sería la potencia de salida, que sería la potencia que realmente está generando la máquina. O sea, la que de verdad se siente. Por ejemplo, aquí, si yo quiero ver con qué potencia se está moviendo este circulito de acá, o sea, con qué potencia está moviendo el circulito, esta sería justamente la potencia de salida, donde yo desconté todas las pérdidas desde que entró la energía eléctrica hasta que salió como mecánica. Algo que olvidé mencionar es que, dada esto equivalente, hay distintas formas en que se pueden conectar, ¿cierto? Se pueden conectar en paralelo, por ejemplo, o como se denomina tipo shunt, se puede considerar tipo en serie, y se podría considerar, por ejemplo, compuesto, o sea, por así decirlo, una mezcla de los dos anteriores. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio, y justamente este ejercicio es un motor en serie. Dice que un motor serie, bueno, DC, de 230 volts, sea la tensión que entra, tiene una resistencia de los devanados de armadura interpolos más el campo serie de 0,4 ohm. Por ende, toda esta parte de acá equivale a 0,4 ohm. Recuerden que la parte de interpolo se refiere al devanado de esos polos auxiliares que se le agrega al motor. Así que para entender mejor eso, vean el video que subió el profe con respecto a eso. Dice qué corriente requerirá para desarrollar un torque de 8,3 kg/m a 1200 RPM. Entonces, dado que ya tengo el modelo del motor, que sería así porque es serie, por ende la resistencia está en serie, y dado que estoy trabajando en estado estable, no considero la inductancia. Así que quedaría de esta forma el modelo. Así que me piden que esto desarrolle un torque de 8,3 kilogramos por metro, lo que en newton sería 83 newton metro, y me piden que gire a una velocidad de 120 RPM. Y para poder trabajar con esto es mejor pasar este valor de acá a lo que serían radianes partido en segundo. Y para eso solamente hay que multiplicar por pi partido en 30. Por lo tanto, este valor de acá sería aproximadamente 125,66.
radianes partido en segundo. Bien. Lo primero que podemos hacer es plantear las ecuaciones que están acá, por ejemplo. Entonces tengo que la tensión de armadura es igual a Kφ por Wm. Y el torque electromagnético es igual a Kφ por la corriente de armadura. Entonces la corriente por este caso no va a variar, va a mantenerse constante. Y si se mantiene constante, ya que la corriente de armadura en este caso es igual a la corriente de campo, porque está en serie, Kφ es una constante completa. Entonces, lo otro que necesitamos para resolver esto es generar la malla del circuito. Podría ser la malla 1, por ejemplo. Y de acá obtenemos que Vt va a ser igual a la corriente de armadura por 0,4 más la tensión de armadura. Entonces, como me están pidiendo que calcule la corriente, que es esta parte de acá, para poder hallar eso, lo que tengo que hallar primero sería el Kφ, que es la constante. Si yo obteniendo el Kφ puedo evaluar luego, por ejemplo, yo conozco el torque electromagnético que me piden, ya que lo dan en el enunciado. Obteniendo el Kφ puedo obtener la corriente entonces. Lo que voy a hacer es despejar estas ecuaciones ya que para este caso EA es conocido, digo WM es conocido, y para este caso de acá, este sí lo voy a despejar. Tengo que IA, la corriente de armadura, es igual al torque electromagnético partido en Kφ. ¿Por qué hago esto? Porque este valor de acá sí es conocido y quiero formar una ecuación que dependa de Kφ. Entonces, reemplazando esos valores acá, Vt es conocido, que por enunciado es 230. Obtengo que 230 va a ser igual a IA, o sea, el torque electromagnético partido en Kφ por los 0,4 más Kφ por Wm. Reemplazo los valores, que sería 83 partido en Kφ por los 0,4 más Kφ por Wm, que sería 125,66. Y obtengo esta ecuación. Yo la resolví en MATLAB, así que de todas formas no es tan complicada de ver, pero para el caso de ahora, para que sea más práctico, voy a colocar el valor al tiro, lo que serían 2 en realidad. De aquí obtengo que Kφ o puede valer 0,1545 o Kφ puede valer 1,6758. Entonces, lo que tenemos que ahora es descubrir cuál de las dos es la respuesta, ¿sí? O analizar cuál de las dos me da un resultado que es más coherente. Y para hacer eso voy a evaluarlo justamente en esta expresión de acá, ya que yo conozco el torque electromagnético. Así que tendría el Kφ1, que sería este, y el Kφ2. Entonces para el Kφ1 sería la corriente de armadura es igual a 83 partido en 0,1545. De acá obtengo que la corriente tendría un valor de 537,21 aproximadamente. Y para el otro Kφ obtengo que la corriente sería 83
partido en 1,6758 y eso sería igual a 49,5286. Yo de acá, lo que elegiría entonces, el resultado correcto sería la corriente de acá, ya que si se fijan, una corriente de 537,27 amperes, demasiado como para un motor de 230 de por sí. O sea, sé que más o menos es como el tanteo, pero esta unidad de acá es inmensa en comparación con este valor de acá, que sería 50, que está bien. La corriente de armadura tiene que ser alta de por sí, normalmente alta, ya que la resistencia de armadura es baja en comparación a la resistencia de campo. Pero este valor de acá es demasiado grande como para creer que una máquina funciona así, a menos de que sea una máquina inmensa. Por lo tanto, el resultado correcto, dado esa explicación, sería el de acá. Bien, el ejercicio 2 trata de un motor Champ y nos dan los valores, valores nominales o valores de plena carga, que son los datos que el fabricante recomienda usar para que el motor tenga la mayor eficiencia y tenga una vida mucho más larga. O sea que para este caso, este motor fue diseñado para entregar 7,5 HP o caballos de fuerza y se recomienda que funcione con esta velocidad para que entregue este voltaje, para que justamente entregue esta potencia. Entonces nos dan los datos nominales del motor y nos dicen que la resistencia de campo el campo Chant es 144, que sería esta resistencia de acá, y la armadura es 0,15. Entonces, este caso, el motor Chant, como es el motor que está en paralelo, si se fijan, aquí está la rama de armadura y está la rama de campo, y justamente están en paralelo. Entonces, me pide que se desea que el motor gire a 900 RPM cuando está entregando un torque de 2,8. Me pregunta entonces cuánta resistencia debería agregarle en serie el circuito de armadura. Entonces, para este ejercicio tengo que calcular la resistencia que le podría agregar, por ejemplo, acá, y podría llamarle RA2, por ejemplo, para que el motor entregue justamente ese valor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular CAFI utilizando los valores nominales. Para esto, yo podría considerar una malla acá. O sea, a lo que voy es que estos valores se calculan antes de que se ingrese esta resistencia. Por lo tanto, para la malla 1 tengo BF, que es la tensión de entrada, es igual a la corriente de armadura por RA más la tensión de armadura. La corriente de armadura circula por ahí. ¿Sí? Entonces, de acá, lo que yo podría calcular es o la corriente, o podría calcular la tensión de armadura para poder, con esta de acá, utilizar la ecuación donde me relaciona CAFI con la velocidad de giro. Así que aquí yo tengo valores conocidos, BF, que es mi valor de tensión nominal de entrada, que sería 115, y esto va a ser igual a IA, por la resistencia de armadura antes de ingresar la otra, que sería esta de acá, la cual tiene un valor de 0,15, más EA. Entonces, si se fijan, necesito la corriente de armadura para poder encontrar lo que sea la tensión. Y aquí simplemente hago ley de Kirchhoff de corriente en este nodo de acá, porque me dicen cuál es la corriente que entra, y tengo también la corriente de campo, que se calcularía justamente porque tengo esta tensión en estos nodos. Así que para el nodo 1 tengo que IL va a ser igual a la corriente de armadura más la corriente de campo. Por lo tanto, la corriente de armadura es igual a la corriente de línea de entrada menos la corriente de campo. La corriente de línea me la dan
en el enunciado 57,6. Y la corriente de campo sería aplicar la ley de Ohm en este lazo de acá, en esta rama de acá. Sería entonces BF, o la tensión, que lo voy a entrar al tiro mejor, que sería 115. Y esto partido en RF, que serían 144. Resolviendo esto, obtenemos un valor de corriente de 56,8 aproximadamente. Listo, obteniendo este valor, reemplazando, tengo 115 es igual a 56,8 por 0,15 más EA. Así que de acá es fácil despejar acá, por lo tanto voy a anotar simplemente el valor, el cual sería aproximadamente 106,48 volt. Y con este valor de acá puedo calcular Kφ, ya que recordemos la ecuación, la tensión de armadura es igual a Kφ por Wm. En este caso de acá Wm serían 1750 RPM, ya que estoy considerando el caso a plena carga. Despejando Kφ, tengo esto, luego reemplazo los valores que conozco, 106,48 y partido en Wm, que eran 1750 por pi partido en 30 para que quede en radianes partido en segundo. Y de aquí lo que hago es obtener un Kφ de 0,581. Y listo. Ahora lo que sí, para poder continuar con el ejercicio y utilizar el valor de Kφ, sé que si yo inserto una resistencia en la armadura, esta va a hacer que varíe la corriente de armadura, ¿cierto? Esa es la idea. Por lo tanto, voy a asumir que la corriente de campo no varía, en cambio va a variar la corriente de entrada, ¿sí? Y como la corriente de campo no varía, no va a variar Kφ. Así yo puedo utilizar esta misma constante para la nueva condición. Así que, ahora sí, insertando la resistencia A2, lo que va a pasar aquí es que va a cambiar este LKB. Así que, aplicando el mismo, tengo que BF va a ser igual a la corriente de armadura por RA más RA2 más EA. ¿Sí? Así que el valor de corriente es lo que justamente necesito para poder calcular este valor de acá, ya que este justamente es mi incógnita. ¿Y cómo puedo calcular el valor de la corriente? Bueno, aplicando la expresión conocida, donde el torque es igual a Kφ por IA. Y de aquí tengo que IA va a ser igual a el torque partido en Kφ. El torque va a ser el torque que me están pidiendo, que sería 2,8. Así que este valor de acá, transformándolo utilizando la gravedad como 9,8, voy a tener que equivale a
27,44 y esto partido en café, que va a ser el mismo que teníamos antes, 0,581. Y esto me va a dar una corriente de 47,31. Y justamente ahora me falta la tensión, así que vamos a aplicar la otra condición, que es que la tensión va a ser igual a Kφ por Wm. Entonces Wm lo conozco, ya que es la condición. Kφ es 0,581 y W es 900 rpm. Sería entonces 900 por pi partido en 30. Y esto me va a dar una tensión de armadura de 54,66. Así que estos dos valores los reemplazo acá. Voy a escribirlo igual. Tengo que Bf es 115, voy a mantener la tensión nominal, igual a 47,31 por Ra, que es conocido, es 0,15, si no me equivoco. Bien, 0,15 más la incógnita, que es la resistencia que hay que agregar. Y esto más la tensión de armadura, que es 54,66. Así que aquí, una ecuación sencilla, obtenemos que Ra2 es igual a 112,54 ohm. Bien, para el ejercicio 3 tenemos el motor Chant anterior, el mismo, que está trabajando bajo condiciones nominales, ¿cierto? Dice que si una resistencia de 0,15 se conecta bruscamente en serie al circuito de armadura, que sería esta misma R2A, determine para el instante en el que se conecta la FEM inducida, la corriente de armadura y el torque que va a desarrollar. Así que la FEM inducida en este caso no va a recibir mucha variación de momento, o sea, justo el momento en que se conecta, sino que más bien esa conexión va a implicar en la corriente. Así que, para este caso de acá, la FEM va a ser igual a Kφ por Wm. Y este valor es conocido, porque Kφ, como tiene valores nominales igual al ejercicio anterior, yo sé que es su valor. Entonces 0,58. O sea, para ser más preciso, podríamos dar más valores, pero está bien así. Y Wm es 1750 por pi partido en 30. Por lo tanto, este valor de acá sería el mismo anterior, o sea, 106,29 volt. Y ya con esto puedo calcular la corriente aplicando el mismo LKB en esta parte de acá. Voy a obtener que PF, ¿cierto?, es igual a la corriente de armadura por RA más RA2 y esto más EA. Así que, despejando la corriente, voy a tener que esta va a ser igual a BF menos EA partido la suma de la resistencia, que por el enunciado la que es normal, ¿cierto? La resistencia de armadura normal es 0,15 y la nueva, o sea, la que se le agrega, ¿cierto?, bruscamente es 0,5. Y bueno, estos valores de acá son conocidos, serían 115 menos
106,29. Lo que me daría un valor de corriente de 13,53 amperes. Y lo último que me preguntan es el torque desarrollado. Y para esto simplemente utilizamos el CAFI conocido y tengo que el torque electromagnético va a ser igual a CAFI por IA. Sería entonces 0,58 por 13,53. Que sería justo para el momento del cambio. Lo que daría un valor de 7,8474 Nm. Bien, por último, dice, explique qué pasa con la operación del motor y determine el valor de la velocidad estacionaria final. Bueno, para este caso de acá, lo que hay que analizar es qué pasa entonces si yo inserto una resistencia justamente acá. Analizar qué pasaría con los valores importantes, por ejemplo, la corriente, la tensión inducida. Y eso se puede hacer más o menos similar a cómo se explican ciertos cambios en la PPT. Tengo que, si yo inserto el resistor, pasa que la corriente de armadura tiene que disminuir, ¿cierto? Que disminuya la corriente de armadura va a implicar en esta misma ecuación de acá, CAFI por IA, si disminuye el torque disminuye, que es justamente lo que pasó acá. Luego de esto, si el torque disminuye, va a suceder que la máquina desacelera. Y si la máquina desacelera, Wm disminuye, ¿cierto? ¿Y qué pasa si Wm disminuye? Vamos a la ecuación entonces. Tengo que EA, o sea, la tensión de armadura es igual a KFI por Wm. Así que si Wm disminuye, la tensión de armadura disminuye. ¿Y qué pasa si la tensión de armadura disminuye? Bueno, por este mismo LKB de acá, yo sé que la corriente de armadura es igual a BF menos EA partido en resistencia total, por así decirlo. Resistencia total de armadura. Y si esta ya cambió. Por lo tanto, si esta de acá disminuye, lo que va a suceder es que va a disminuir esta resta. Por lo tanto, la corriente aumenta. ¿Y qué pasa si la corriente aumenta? El torque, dada esa misma ecuación, torque electromagnético a la KFI por corriente de armadura, si este de acá aumenta, el torque aumenta. Por lo tanto, aumentaría hasta que logre la condición de equilibrio, ¿cierto? O sea, se mueva a velocidad constante, pero con la diferencia de que se va a mover con una velocidad ahora que es menor. Este es el análisis que había que hacer para poder interpretar qué pasa con eso. Ahora, para poder determinar
la nueva velocidad, ¿cierto? Que quedaría para cuando todo esto ocurra, ¿cierto? Para cuando quede de nuevo en estado estacionario, tendríamos que hacer un mismo LKB acá y determinar cuánto valdría la corriente para determinar cuánto vale entonces la nueva tensión, suponiendo que esta varía. Así que por el mismo LKB de acá, yo sé que BT va a ser igual a la corriente de armadura por la resistencia, que sería la de 0,15 más la de 0,5 más la tensión de armadura. Entonces, la diferencia es que acá, si se fijan, la corriente en un momento disminuye, ¿cierto? Lo que implicó esto. Pero en esta parte de acá, cuando disminuye la tensión, la cual se queda así, se queda disminuida, implicó que esta aumentara. O sea, que la corriente volviera a aumentar. Y esta corriente aumenta a su valor nominal, valor normal. O sea, para el caso nominal, que sería, por ejemplo, el valor de corriente igual calculado acá, que sería este valor de 56,8, que con la misma resolución, ¿cierto? Considerando valores nominales, llegamos hasta 56,8, que sería el valor que recobraría la corriente cuando todo esto de acá se estabiliza. Por lo tanto, considerando la corriente como 56,8 como su corriente de armadura nominal, yo aquí despejo la tensión de armadura y tendría que esta es igual a la tensión de entrada, que la tengo como BF, creo. Sí, BF, para no andar cambiando los términos acá. Está como BF menos la corriente de armadura nominal, 0,15 más 0,5. Acá entonces esta de acá vale 115. Esta de acá 56,8. Recuerden, valor nominal de corriente por 0,15 más 0,5. Y aquí obtengo entonces un valor de tensión de armadura de 78,08 volt. Listo. Con este valor de tensión de armadura, yo puedo calcular Wm con la relación ya bastante conocida, Kφ por Wm. Despejando Wm, sé que esta va a ser igual a la tensión de armadura partido en Kφ. Por lo tanto, esto es 78,08 partido en 0,58. Y de aquí obtengo entonces un valor de, lo tengo acá, 134,62 radianes partido en segundo, lo que equivaldría a 1285,5 RPM. Y si se fijan, justamente disminuyó la velocidad, ya que aquí valía, para el caso que es nominal, vale 1750 RPM. Y ahora justamente disminuyó, que era lo esperado, dado esta explicación que coloqué acá. Listo. Cualquier duda con respecto a la resolución me escriben. Y por si acaso, que mientras yo resolvía esto, pensé en esta parte de aquí donde el torque electromagnético implica que la máquina desacelera. Eso justamente ocurre porque si nos remontamos entonces a la física, yo sé que la sumatoria de torques es igual a la aceleración
por el momento de inercia, que podría ser I. Entonces, recuerden que este de acá es lo que sería un análogo a la segunda ley de Newton, ¿cierto? Pero considerando en vez de fuerza torque, ¿cierto? Y aquí la aceleración sería claramente angular. Y el momento de inercia sería un análogo de lo que sería la masa. Entonces, dada esta expresión de acá, lo que normalmente se tiene en máquinas es el torque electromagnético menos un torque de carga. ¿Qué es el torque de carga? Imaginemos que tengo el motor, va a quedar feo, pero no importa. Está unido, ¿cierto? O está trabajando, moviendo una cierta carga. Carga se refiere a una masa de trabajo, algo que tiene que girar, ¿cierto? Imaginemos que este motor está girando esta carga. Entonces, depende de la carga, obviamente. Si este motor gira, ¿cierto? En ese sentido, ese es el torque que genera, ¿cierto? O el torque de salida. Aquí no estoy considerando que hay pérdida. El torque de salida es el que está generando el motor, ¿cierto? La fuerza, el torque que está generando el motor. Pero la carga, dado que posee inercia, está al mismo tiempo generando un torque que es contrario. O sea, un torque que va en sentido opuesto a la fuerza que quiere, al torque que necesita ejercer la máquina. ¿Sí? Entonces, dado esta relación de acá, si el torque electromagnético es mayor que el torque de carga, eso quiere decir que esta relación de acá va a ser positiva, lo que va a implicar que esto está acelerando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiero decir? Si esta relación es positiva, implica que esta de acá, o sea, la aceleración angular, es positiva. Caso contrario, es cuando el torque de carga es menor que el torque electromagnético, que sería que el torque electromagnético, ¿cierto?, menos el torque de carga es menor que cero. Eso va a implicar la aceleración que es negativa, o sea que va a desacelerar, o sea que va a disminuir su velocidad angular. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí se considera que el motor está trabajando en un estado estable, que sería el otro caso, que sería el caso donde el torque de acá, electromagnético, menos el torque de carga es igual a cero. Eso va a implicar que no hay aceleración. Entonces, cuando una carga, un motor está trabajando, ¿cierto?, a velocidad constante, quiere decir de que está cumpliendo esto de acá, que su torque primero aceleró, ¿cierto?, aceleró la carga, y en un punto su torque se volvió igual que el torque de carga, por lo tanto no acelera, pero mantiene una velocidad constante. Y para poder resolver esto había que considerar que justamente estaba trabajando en equilibrio, o sea, con estos torques igualados. ¿Qué pasa entonces? Como están igualados y disminuye el torque electromagnético, queda justamente este caso de acá. Disminuyó el torque electromagnético, por lo tanto se hizo menor que el torque de carga, por lo tanto esta relación se hizo negativa, por lo tanto desacelera. Luego cuando aumenta, llega a aumentar a ser mayor que el torque de carga, por ende acelera hasta llegar a su posición de equilibrio, donde el motor puede trabajar entonces a la velocidad constante, que en este caso es una velocidad constante que es menor, que es justamente lo que implica este tipo de control, por así decirlo, que es cambiando la resistencia de armadura, agregando. Ya, ahora sí, eso sería todo. Cualquier duda me consultan por correo como pueda y que estén bien.